La lucha ideológica, librada a fines del siglo XIX por el marxismo revolucionario contra el revisionismo, no es más que el preludio de los grandes combates revolucionarios del proletariado, que pese a todas sus vacilaciones y debilidades de los filisteos, avanza hacia el triunfo completo de la causa. Che Guevara, ¿monstruo o héroe revolucionario? Así como se titula el video más visto del camarada Jones Manuel, secretario general del Partido Comunista Brasilero Revolucionario, es interesante pensar cómo en sus más de 2500 videos sobre marxismo, socialismo, coyuntura brasilera, coyuntura internacional, el más visto es sobre una polémica, si el Che Guevara es o no un monstruo. El Che, por un lado, es uno de los íconos más importantes a nivel mundial, su cara de guerrillero heroico recorre absolutamente todo el mundo, y por el otro, el monstruo que la derecha construye, desde campo de conversión hasta un aparente sediento de sangre que hizo todo lo posible para cumplir su cometido. Este ensayo lo empecé a escribir en febrero de 2024, intentando un poco contar sobre quién fue el Che, dónde nació, cómo se convirtió en comunista y su legado como revolucionario. Y si bien voy a usar fragmentos de lo que escribí en ese tiempo, mirando otros videos del Che en YouTube en español, me di cuenta de algunas cosas. La gran cantidad de contenido revisionista sobre el Che es realmente impactante. Desde videos de libertarios que duran 5 minutos leyendo literalmente Wikipedia y sacando frases de contexto por la inutilidad que tienen para verificar información, hasta la típica propaganda burguesa. Cuando hablamos de un conflicto, ya sea una guerra o una revolución, tendemos a pensar muchas veces en quiénes estaban involucrados, su desarrollo y el resultado de esta. Pero hay un método que es incluso más importante que el conflicto en sí, y que incluso puede decantar al ganador incluso antes de que estalle el conflicto: la propaganda. Esta no solamente sucede antes, sino después, y puede perdurar incluso por décadas, para mantener una visión y una imagen de lo sucedido. Años después de la muerte del Che en el 67, la ola de propaganda en contra de su nombre se propagó también por todo el mundo. Aunque la propaganda contra la figura del Che existió siempre, sin duda fue amplificada en las últimas décadas. La propaganda burguesa en contra del Che muchas veces carece de datos concretos sobre los ataques que está haciendo. En lugar de presentar argumentos sólidos y verificables, se recurre a la descontextualización de sus acciones y palabras, creando una imagen distorsionada que sirve a los intereses del sistema. Por ejemplo, se le acusa de ser un asesino despiadado, pero rara vez se menciona las condiciones extremas de la lucha revolucionaria en la que participó, ni el contexto de violencia extrema estructural que enfrentaba América Latina en aquel entonces. O cuando se habla de cómo era un racista, tampoco se explica ni quieren hacer entender al lector, por ejemplo, cómo un racista puede ir a batallar codo a codo al Congo. Además, esta propaganda suele omitir deliberadamente los aspectos más humanos y comprometidos del Che, como su profunda convicción en la justicia social y su entrega total a la causa de los oprimidos. En lugar de ello, se le reduce una caricatura, a un monstruo que encarna todos los temores de la clase dominante. Esta demonización no es casual, responde a una estrategia bien calculada para desacreditar no solo al Che, sino también a las ideas revolucionarias que él representaba. Usemos un ejemplo usando un revolucionario de épocas anteriores. En América Latina, más concretamente en Argentina, Chile y Perú, la imagen de San Martín es estudiada y proclamada como un liberador revolucionario de estos países en el siglo XIX, más concretamente a principios del 1800. La imagen que tiene estos países de San Martín es positiva, ya que no solamente los liberó del colonialismo español de la época, y al igual que en la actualidad, toda revolución lleva consigo su contrarrevolución, y más en el ámbito de la propaganda. San Martín para los españoles no es un revolucionario increíble, sino un traidor a la corona que iba a traer las más grandes penurias y destrucción a su paso. La propaganda se focalizaba en que los independentistas iban a traer el desequilibrio social que nadie quería. La propaganda fue en parte exitosa, hasta el punto que existieron los llamados realistas, que eran militares, soldados, oligarcas, religiosos e incluso esclavos que juraban lealtad total a la corona para luchar contra los independentistas. Al igual que San Martín representó la barbarie para los españoles y la liberación para los latinoamericanos, el Che representa la barbarie para el sistema actual. Gran parte de la cantidad de propaganda en contra del Che viene en parte por el miedo que tienen las élites en su retórica revolucionaria. Al fin y al cabo fue uno de los principales líderes en hacer lo imposible: liderar junto a sus camaradas una revolución a tan solo pocos kilómetros de Estados Unidos y en plena América Latina. Puede que una persona en Latinoamérica no se sienta tan cercana al escuchar a Vladimir Ilich Ulyanov, pero escuchar al Che, a un revolucionario hablando en su propio idioma, eso ya era una cosa completamente diferente. La principal diferencia es que el Che cayó en Bolivia. Podría haber tenido una vida placentera en la isla como jefe de Estado y vivir cómodamente. A lo cual seguramente la propaganda del día de hoy sería como algo como el Che como oligarca lleno de dólares que vendió una supuesta revolución para hacerse rico, de la misma forma que hacen con Fidel a día de hoy, haciendo creer a ciertos sectores que este esconde cuentas bancarias llenas de dólares en el exterior.
El Che, por su lado, no se quedó bajo la conformidad de haber ganado. Incluso cuando se habla de Che como esa persona ultramofóbica que acarreó campo de concentración, las fechas ni siquiera coinciden entre el año que dejó Cuba para ir a luchar al Congo y la creación de dichos campos, que sí existieron. Estos campos, posterior a la salida del Che, fueron cerrados años después y el gobierno cubano no solamente ratificó en la práctica, sino en la teoría. A día de hoy es uno de los países con más derechos a la comunidad LGTB de América Latina. Muchas veces la propaganda hace uso de los contextos de la época para hacer una representación que no es del todo fiel o ética hacia acontecimientos que ocurrían por esas décadas. Cuestiones como la homosexualidad se considera una enfermedad mental incluso hasta los 90 por los mismos gobiernos y pensadores que hoy te dicen que el Che era homofóbico. Solo unos pocos años antes de lo sucedido en Cuba, en Inglaterra, condenarían a una de las figuras más importantes en crear la máquina para el descifrado de las comunicaciones alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing. En el campo socialista la cosa fue diferente. Por ejemplo, antes de la victoria socialista en Alemania, los nazis habían reforzado el artículo 175, el cual previamente criminalizaba las prácticas sexuales entre hombres, incluso si eran mayores de edad. En 1935 se reforzó para ahora poder perseguir a cualquier hombre que tenía comportamientos dudosos en vía pública. Esto incluía desde darse un beso, hacer gestos o miradas que podían ser categorizadas como indecentes. Esto no es muy diferente a lo que promulgan muchos dirigentes de derecha, incluso algunos que afirman que el Che era homofóbico y que se quejan de tener que convivir con personas del colectivo LGTB en su vida cotidiana. Después de la victoria del Ejército Rojo sobre Berlín y la división de Alemania en dos partes, el sector occidental seguiría con las mismas ideas y con el mismo artículo 175 hasta 1994, que como dijimos antes, hasta estas fechas, todavía se trataban estas cuestiones como una enfermedad mental. En el lado oriental fue diferente. Primero se fue agilizando un poco y para el 68 el artículo se eliminó completamente. La representación del Che como un asesino despiadado dispuesto a hacer cualquier cosa de manera desquiciada está muy presente en la propaganda contemporánea. Esta narrativa se propaga fácilmente a través de plataformas como Twitter, donde las citas falsas o sacadas de contexto se viralizan rápidamente. Sin embargo, la realidad detrás de estas acusaciones suele basarse en una distorsión del contexto histórico para justificar una interpretación moralmente condenatoria de sus actos. Tomemos por ejemplo el caso del fusilamiento de Eutimio Guerra, un evento que es frecuentemente citado para presentar al Che como un juez implacable que actuaba sin pruebas suficientes o como un asesino despiadado. Este evento viene de la mano de una frase que se propaga bastante de una supuesta carta a su padre diciendo que le gustaba matar o cosas por el estilo. Dicha frase directamente no existe y su uso en la propaganda anti-Che es un claro ejemplo de cómo se manipula la historia para construir una narrativa específica. Cuando analizamos una situación como esta, es crucial no omitir el contexto histórico. En lugar de enfocarse únicamente en un juicio moral sobre si el acto estuvo bien o mal, es necesario entender que los años previos a la caída de Batista en Cuba estuvieron marcados por una guerra revolucionaria. En cualquier conflicto armado, los actos de traición se consideran crímenes graves y en muchos casos se castigan con las penas más severas. Esto no es exclusivo de la Revolución Cubana, sino una constante en la historia de las guerras. En el caso específico de Eutimio Guerra, las acusaciones de traición no carecían de fundamento. De hecho, las sospechas sobre su lealtad comenzaron a crecer entre los rebeldes, especialmente en figuras como el Che y Fidel, cuando notaron que sus ausencias coincidían sistemáticamente con los ataques del ejército de Batista. Tras la emboscada de los Altos de Espinosa, varios campesinos bien informados confirmaron estas sospechas. Se supo que Guerra había sido capturado por el ejército en una de sus excursiones y que a cambio de una recompensa había accedido a entregar a Fidel. Además, se le vinculó directamente con el bombardeo al Cerro Caracas y con la emboscada mencionada. Aunque los rebeldes estaban al tanto de la traición, no actuaron de inmediato debido a la falta de pruebas contundentes y a la desaparición temporal de Guerra. Este contexto es fundamental para entender por qué el fusilamiento de Eutimio Guerra no fue un acto arbitrario, sino una decisión tomada en el marco de un conflicto armado, donde la traición podía costar la vida de decenas de combatientes. La realidad es que durante esos tiempos la derecha reinaba junto a Estados Unidos toda Latinoamérica. Latinoamérica se encontraba plagada de gobiernos de derecha, ya sea autoritarios como Paraguay, donde estuvo de paso Perón, o gobiernos afines a Estados Unidos, como en Argentina con Frondizi, y su plan de industrialización con el Fondo Monetario Internacional. Cada tanto salía algún candidato del pueblo o de izquierda, pero estos eran rápidamente removidos del poder. Por eso es común que durante estos años y los venideros, se vieron tantas guerrillas como PRT, RP, Montonero, Sendero Luminoso, Ejército Zapatista, Ejército de Liberación Nacional y un gran etcétera. No había lugar para la izquierda en el poder. La victoria cubana supuso no solamente a nivel latinoamericano una posibilidad de liberación ante el dominio imperialista estadounidense, sino que presentó por primera vez la conjugación entre la liberación nacional y una revolución socialista, algo que por el momento solo se tenía pensado para aquellos países satélites cerca de la Unión Soviética o China,
como Vietnam, Laos, Corea, etc., ya que estos necesitaron la ayuda y el apoyo de estos países para llevar a cabo sus victorias. Pero la revolución cubana sucedió desde su seno mismo y bajo sus propias reglas. Reglas que después pondría el Che en sus libros como La Guerra de Guerrillas. La idea de este video no es entrar en cada detalle de cada situación que los reaccionarios abordan. Para ello hay videos bastante más especializados en atacar cada punto histórico concreto, te los dejo algunos en la descripción. Pero por último hay un punto más que quiero tocar, es la construcción del Che como revolucionario. El Che como revolucionario sin dudas cautivó como mártir el corazón de muchos, algo que la derecha siempre le molestó y le sigue molestando. En mi propia casa, nombrar la palabra Che, incluso para referirse al eufemismo argentino, era algo que no estaba permitido. Inclusive como todo argentino que se topa con la cara del Che, preguntar quién era recibir una respuesta similar a lo que hablamos anteriormente, de ese monstruo despiadable. La construcción del ser revolucionario del Che me fascinó al leer su biografía escrita por John Lee Anderson, pero sobre todo el cómo se construyó el propio Che a lo largo de los años y de sus viajes. Su espíritu revolucionario no nace tanto desde la teoría, sino desde la opresión, la pobreza y cómo se conformaba Latinoamérica durante esos años. El ver, observar cómo las empresas estadounidenses ligadas a la CIA, como la United Fruit Company o las empresas de extracción de cobre en Chile, extraen el capital de esos países mientras estos se hundían en la pobreza. Si bien Ernesto nació y se desarrolló en una familia estable, acá hay un punto a aclarar. Muchas veces se le acusa al Che por haber vivido en una familia de clase alta, generalmente se omite que la familia tenía un capital decreciente, ya que a lo largo de los años la familia de Ernesto fue teniendo dificultades para poder mantener dicho capital, haciendo que bajen a una simple familia de clase media. Esto hizo que durante sus viajes y posteriormente su estadía en Cuba, el propio Ernesto no quiso recibir un solo peso de su familia por correspondencia, haciendo que éste incluso tenga que vivir en la pobreza extrema en algunos países por los que estuvo. Volviendo un poco al anterior, algo que me fascina del Che y sus inicios es el cómo se convirtió en comunista, o por lo menos qué pensamientos le hicieron cambiar de parecer. Tenemos que tener en cuenta que el Che durante su educación no fue una persona que se involucró mucho en la política. Si bien tenía conocimientos filosóficos, ya que era algo que le llamaba bastante la atención, nunca estuvo involucrado en ideas de izquierda. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que el Che se volviera comunista? Aquí no hay un punto certero donde se diga aquí fue, pero sí su primer viaje por Latinoamérica y, como diría al final del libro, el personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo Argentina, el que las ordena y pule, yo, no soy yo, por lo menos no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. Chile fue el país decisivo y el punto central, pero para ello tenemos que ver en qué contexto se encontraba Chile desde la perspectiva del Che. El estado social del pueblo chileno es más bajo que el argentino. Sumado a los bajos salarios que se pagan en el sur, existe la escasez de trabajo y el poco amparo que las autoridades brindan al trabajador, hecho que provoca verdaderas olas de migración chilena a la Argentina en busca del soñado país del oro que hábil propaganda política se ha encargado de mostrar a los habitantes de los Andes. Ernesto aquí no solamente haría un análisis de la sociedad chilena en los 50, sino que también explicaría cómo el bipartidismo de derecha en Chile tenía bajo control no solamente al gobierno y todo el aparato económico, sino que también cómo intentaban ya en 1952 maniobrar para que Salvador Allende no llegara al poder. Con el Partido Comunista en Chile proscripto en la época, usaban a este como excusa para retirar votos de candidatos de izquierda, declarando que eran votantes del partido proscripto. Durante una de sus estadías en Chile, Ernesto quería visitar la mina de cobre más grande del mundo, la mina de cobre de Chuquicamata. Esta mina de cobre estaba bajo control total de empresas norteamericanas. No solamente tenían el control de las minas de cobre, sino que también es conocido cómo estas empresas actuaban directamente en los gobiernos de derecha en Chile, intentando que los sindicatos y el Partido Comunista sean declarados ilegales de cualquier actividad minera. Razón por la cual Allende ganó bastante popularidad al querer nacionalizar estas minas. Chile es conocida por generar grandes riquezas provenientes de estas minas, las cuales se veían beneficiadas por unos pocos impuestos que iban variando según el precio del mercado. Inclusive a día de hoy, después de la tragedia que ya todos conocemos con Allende, el 1% más rico de todo Chile acapara casi el 60% de todo el capital generado actualmente. Este contexto es importante para Ernesto y su visita a la mina. Como podrás suponer, las acciones de los norteamericanos para influir el gobierno y querer eliminar cualquier actividad sindical entredejaba ver la precariedad, la explotación hacia sus trabajadores, hacia los mineros. Allí nos hicimos amigos de un matrimonio de obreros chilenos que eran comunistas, a la luz de una vela y con las que nos alumbramos para cebar el mate y comer un pedazo de pan y queso. Las facciones contraídas del obrero ponían una nota misteriosa y trágica en su idioma sencillo y expresivo, que contaba de sus 3 meses de cárcel,
de la mujer hambrienta que lo seguía con el ejemplar lealtad, de sus hijos y de sus compañeros misteriosamente desaparecidos. El matrimonio aterido en la noche del desierto, acurrucados uno contra el otro, era la viva representación del proletariado de cualquier parte del mundo. No tenían ni una mísera manta con qué taparse, de modo que le dimos una de las nuestras y con la otra nos arropamos como pudimos Alberto y yo. Fue una de esas veces en que más he pasado frío, pero también en la que me sentí un poco más hermanado con esta, para mí extraña, especie humana. Realmente apena que se tomen medidas de represión para personas como estas, dejando de lado el peligro que puede ser o no para la vida sana de una colectividad, el gusano comunista, que había hecho eclosión en él, no era más que nada el neutral anhelo de algo mejor. Veremos si algún día algún minero tome un pico con placer y vaya a envenenar sus pulmones con consciente alegría. Dicen que allá, de donde viene la llamarada roja que deslumbra hoy al mundo, es así, eso dicen, yo no lo sé. Este relato me encantó la primera vez que lo leí. Este extracto de las penurias de los mineros chilenos deja ver cómo Ernesto tenía dudas sobre la condición de los trabajadores en la Unión Soviética y si realmente podía existir un lugar sin explotación. A día de hoy sabemos que la vida de los mineros en el suelo soviético tenían beneficios que un minero en Chile nunca vio en su vida, como trabajar menos horas, tener casa propia, seguros de guardería para sus hijos, y sobre todo al ser un trabajo de alto riesgo, en el sentido de, como decía Ernesto, envenenar sus pulmones, estos se podían jubilar entre 5 y 10 años antes, niveles que todavía ni se ven en Occidente. También deja entrever el pensamiento que había durante la época y que muchos militares, fascistas, liberales, hablaban en su momento del gusano comunista. La concepción de ser comunista para este tipo de gente era inintendible, hasta el punto que tenían que ser despectivos y decir que supuestamente un gusano comunista había hecho estragos en sus cuerpos o que fueron engañados, retórica que se sigue usando a día de hoy y que años más tarde sería el justificativo para cometer las atrocidades que sucedieron en América Latina con el Plan Cóndor. Misma justificación que usaba cierto personaje con bigote raro por 1940 para decir lo mismo de los judíos. Estos no eran capaces de comprender las dificultades que, como Ernesto relata, tenían el proletariado en su condición de ser explotado. Hay un relato más que te quiero compartir, un relato que aparece casi por el final de sus diarios de motocicleta, y es la representación de un hombre que ya formuló una forma de pensar y sabe de qué lado de la mecha tiene que estar. Este relato no se sabe en qué momento del viaje fue escrito, pero es la convicción y la premonición de los actos que tendría el Che años más tarde. Vi sus dientes y la mueca picaresca con que se adelantaba la historia. Sentí el apretón de sus manos y como un murmullo lejano el protocolar saludo de despedida. La noche, replegada al contacto de sus palabras, me tomaba nuevamente, confundiéndome en su ser. Pero pese a sus palabras, ahora sabía que en el momento en el que el gran espíritu rector dé el tajo enorme que divida toda la humanidad en solo dos fracciones antagónicas, estaré con el pueblo. Y sé, porque lo veo impreso en la noche que yo, el ecléctico disector de doctrinas y psicoanalista de dogmas, aullando como poseído, asaltaré las barricadas o trincheras, teñiré en sangre mi arma y loco de furia degollaré a cuanto vencido caiga en mis manos. Y veo, como si un cansancio enorme derribara mi reciente exaltación, cómo caigo inmolado en la auténtica revolución estandarizadora de voluntades, pronunciando el mea culpa ejemplarizante. Ya siento mis narices dilatadas, saboreando el acre olor de pólvora y de sangre, de muerte enemiga. Ya crispo mi cuerpo, listo a la pelea y preparo mi ser como un sagrado recinto para que en él resuene con vibraciones nuevas y nuevas esperanzas el aullido bestial del proletariado triunfante. Si te gusta lo que hago, suscríbete para enterarte de futuros contenidos y dale like, así ayuda al algoritmo. Si tenés alguna duda la puedes dejar en los comentarios o comunicarte por alguna red social como Twitter, Instagram, Discord o TikTok, las cuales están abajo en la descripción. Hasta la victoria siempre, camaradas.